Muy buenas tardes. Wang Zhenyi, nacida en 1768 y fallecida en 1797, fue una destacada científica, matemática, astrónoma y poeta de la dinastía Qin en China. Es conocida no solo por sus logros intelectuales, sino también por su vida en un tiempo en el que las mujeres no tenían un acceso fácil a la educación o a la participación en la ciencia y la arte. Hoy dedicamos un programa a una de esas mujeres olvidadas por la historia y por los historiadores, pero que fue en vida una persona influyente y respetada. Como siempre, bienvenido a Estudio 5.25, tu programa sobre Asia, donde hablamos de música, cultura, curiosidades e incluso historia. Yo soy María Lozano y me puedes escuchar en la web de candilradio.com y en Spotify, YouTube e iVoox. Y os recomiendo seguirme en @estudio5.25 en Instagram, donde podemos interactuar y donde podéis dejarme vuestros comentarios. Hoy vamos a escuchar música china y la primera de ellas se llama The Tang Emperors. Espero que os guste la banda sonora de hoy.
La dinastía Qin, oficialmente conocida como la Gran Qin, fue una dinastía imperial china dirigida por los manchúes que marcó el inicio de la era moderna en Asia Oriental. Fue la última dinastía imperial de China, sucediendo a la dinastía Ming y dando paso a la República de China después. En su apogeo, el imperio se extendía desde el mar de Japón al este hasta la cordillera del Pamir al oeste y desde la meseta mongola al norte hasta el mar de China meridional al sur. Surgida inicialmente como la dinastía Jin posterior, fundada en 1616 y proclamada en Shenyang en 1636, la dinastía Qin tomó el control de Pekín, la capital de los Ming, y el norte de China en 1644, marcando así el comienzo de su dominio. La dinastía perduró hasta la Revolución Xinhai en octubre de 1911, que resultó en la abdicación del último emperador en febrero de 1912. Multiétnica por naturaleza, la dinastía Qin sentó las bases territoriales de la China moderna, controlando el mayor territorio de cualquier dinastía en la historia de China. En 1790, su imperio era el cuarto más grande del mundo y para 1907, con más de 426 millones de habitantes, era el país más poblado. Nurhaci, líder de los Jurchen de Jiangzhou y de la casa de Aixing-Yoro, fue el fundador de la dinastía Jin posterior en 1616, renunciando al dominio Ming. Como Khan de los manchúes, estableció el sistema militar de los 8 estandartes y su hijo Hong Taiji fue proclamado emperador de la Gran Qin en 1636. Tras la desintegración del control Ming, los campesinos rebeldes capturaron Pekín bajo la efímera dinastía Shun, pero el general Ming Wu Zhangui abrió el paso de Shanghái al ejército Qin, que derrotó a los rebeldes y asumió el control en 1644, bajo el emperador Shunzhi y el príncipe regente. Aunque la dinastía Qin se consolidó como un imperio chino, la resistencia de los regímenes remanentes de los Ming y la revuelta de los tres feudatarios retrasaron la conquista total hasta 1683, dando paso a la Alta Qin. Durante el reinado del emperador Kangxi, entre 1661 y 1722, originario de la etnia manchú, el imperio alcanzó una consolidación total. Kangxi promovió el budismo, fomentó la erudición y el crecimiento económico y demográfico, y consolidó su rol como gobernante confuciano. Los funcionarios Han trabajaban bajo la supervisión de los manchúes y en paralelo con ello. Para mantener su hegemonía en la región, la dinastía Qin adaptó el sistema tributario tradicional usado por dinastías anteriores, lo que le permitió dominar las relaciones con países periféricos como la dinastía Joseon de Corea y la dinastía Le de Vietnam, mientras extendía su influencia sobre el Tíbet, Mongolia y Xinjiang. La dinastía alcanzó su apogeo bajo el reinado del emperador Qianlong entre 1738 y 1796, quien supervisó grandes conquistas y proyectos culturales confucianos. Sin embargo, tras su muerte, el imperio enfrentó revueltas internas, crisis económicas, corrupción, intervenciones extranjeras y la resistencia de las élites confucianas a la modernización. Aunque la población alcanzó los 400 millones, los impuestos y los ingresos públicos eran bajos, lo que provocó una crisis fiscal. La derrota de las guerras del opio llevó a China a firmar tratados desiguales con potencias occidentales, otorgándoles privilegios comerciales y control de puertos. Durante la rebelión Tiaping, que tuvo lugar entre 1850 y 1864, y la rebelión Dungan, entre 1862 y 1877, más de 20 millones de personas murieron debido a la guerra, las enfermedades y el hambre. La restauración Tongzhi de la década de 1860 introdujo reformas vigorosas y tecnología militar extranjera a través del movimiento de autofortalecimiento. La derrota de China en la Primera Guerra Sino-Japonesa entre 1894 y 1895 resultó en la pérdida de la soberanía sobre Corea y la cesión de Taiwán al Imperio japonés.
Aunque la reforma de los 100 días de 1898 intentó una transformación fundamental, fue mal ejecutada y cancelada por la emperatriz viuda Cixi en el golpe de estado de Wushu. En el año 1900, los boxers anti-extranjeros asesinaron a cristianos chinos y misioneros extranjeros. En represalia, una coalición internacional invadió China y la forzó a pagar una indemnización punitiva. En respuesta, el gobierno Qin inició reformas fiscales y administrativas, incluyendo elecciones, un nuevo código legal y la abolición del sistema de exámenes imperiales. Los revolucionarios, encabezados por Sun Yat-sen, debatieron con los funcionarios reformistas y los monárquicos constitucionales sobre cómo transformar el imperio manchú en un estado moderno. Tras la muerte del emperador Guangxu y de la emperatriz viuda Cixi, en 1908 los conservadores manchúes bloquearon la reforma y se distanciaron de los reformistas y las élites locales. El levantamiento de Wuchang, el 10 de octubre de 1911, desembocó en la revolución Qinghai y la abdicación del emperador Xuantong, el 12 de febrero de 1912, puso fin a la dinastía Qin.
Hablamos ahora de Wang Zhenji. El hogar ancestral de esta mujer estaba en la provincia de Anhui, pero la familia de su abuelo se trasladó a Jianin, que hoy sería Nanjing. Wang fue criada por su abuelo, su abuela y su padre. Su abuelo, Wang Zefu, fue gobernador del condado de Fengchen y del distrito de Xuanhua. Era un ávido lector y poseía una extensa colección de libros. Su padre, Wang Qishen, había reprobado el examen imperial y se dedicó a la medicina, registrando su hallazgo en una obra titulada Jifan Yanxiao, que sería, en español, colección de recetas médicas. Fue su abuelo quien le enseñó astronomía, su abuela le enseñó poesía y su padre le instruyó en medicina, geografía y matemática. Desde los 9 años, Wang empezó a escribir poesía y ensayo, enfocándose en la condición humana. En 1782 su abuelo falleció y la familia viajó a Jilin, cerca de la Gran Muralla, para su funeral. Junto a su abuela y a su padre, vivió allí durante 4 años, donde estudió con la dama de Bu Qianjiao. Durante este tiempo, Wang amplió su conocimiento leyendo los libros de la colección de su abuelo y aprendió equitación, tiro con arco y artes marciales con la esposa de un general mongol llamado Aa. Vivió en la prefectura de Xuanhua durante 5 años y luego viajó con su abuela y su padre a diversos lugares como Pekín, Shanxi, Hubei, Guangdong y Anhui. Durante estos viajes visitó numerosos sitios históricos, lo que le permitió adquirir una gran cantidad de experiencia y conocer mejor la sociedad de la época. A los 16 años, Wang viajó al sur del río Yangtze con su padre antes de regresar a la capital. A los 18 hizo amistad con eruditos de Jiangnin a través de su poesía y comenzó a centrarse en la astronomía y las matemáticas, la mayoría de las cuales estudió de forma autodidacta. A los 25 años se casó con Zhang Mei en Zhuangshen, en la provincia de Anhui. Después de su matrimonio se hizo más conocida por su poesía y sus conocimientos en matemática y astronomía, incluso impartiendo clases a algunos estudiantes varones. Wang Zhenji falleció a los 29 años sin dejar descendencia. Aunque vivió solo hasta los 29 años, Wang Zhenji hizo importantes contribuciones al estudio académico de la astronomía y las matemáticas. Una de sus aportaciones clave fue su capacidad para describir los fenómenos celestes en su artículo Disputas sobre la procesión de los equinoccios. En este trabajo explicó y demostró cómo se mueven los equinoccios y cómo calcular su desplazamiento. También abordó temas como el número de estrellas, la dirección de rotación del Sol, la Luna y los planetas Venus, Júpiter, Marte, Mercurio y Saturno, y describió la relación entre los eclipses lunares y solares. No solo estudió las investigaciones de otros astrónomos, sino que también realizó su propia investigación original. En una época en la que había pocos sucesores en el campo de la astronomía calendárica y las mujeres además enfrentaban estrictas restricciones para estudiar estos temas, Wang Zhenji logró investigar tanto la astronomía china como la occidental y escribió varias obras sobre el tema. Aunque solo se conservan unos 10 artículos de su escrito, entre ellos explicaciones de los eclipses lunares y explicación del cielo estrellado, que son sus contribuciones más fundamentales. En su artículo Explicación del teorema de Pitágoras y la trigonometría, Wang Zhenji describió el famoso teorema de Pitágoras. Admiraba al matemático Mei Wenjing, que nació en 1633 y murió en 1721, quien fue influyente a principios de la dinastía Qin. Wang Zhenji se convirtió en una experta de su libro Principios del cálculo, lo reescribió con un lenguaje más accesible y lo puso a disposición de otros bajo el título Los fundamentos del cálculo. Su versión simplificada de la multiplicación y la división facilitó el aprendizaje de las matemáticas para los principiantes. A los 24 años escribió Los principios simples del cálculo, una obra dedicada a la enseñanza de las matemáticas, aunque el proceso fue arduo.
Wang Zhenyi nunca se rindió, como lo expresó en una ocasión. Y estas son palabras de ella: hubo momentos en que tuve que dejar la pluma y suspirar, pero me apasiona la materia y no me doy por vencida. En su obra, Explicación de los eclipses lunares, Wang Zhenyi analizó las causas de los eclipses lunares con teorías coherentes con los principios astronómicos modernos. Resumió diversas teorías astronómicas desde Yu Xi hasta Guo Shuojin y las alineó con los calendarios islámico, occidental y moderno. Durante este estudio, realizó un experimento en el que colocó una mesa redonda en un pabellón de jardín que representaba la Tierra y una lámpara de cristal colgada del techo que representaba el Sol. A un lado de la mesa colocó un espejo redondo como la Luna y movió estos objetos como si fueran el Sol, la Tierra y la Luna según los principios astronómicos. Este experimento corrigió malentendidos sobre el movimiento de los cuerpos celestes y estableció la idea del desplazamiento gradual de las estrellas. Wang Zhenyi también aclaró conceptos sobre la época y los métodos calendáricos, diferenciando entre el punto de partida para la creación del calendario y los métodos de cálculo incluidos en aritmética, los diagramas y los instrumentos. Argumentó que los cambios de los calendarios a lo largo de las dinastías se debían a la época, no a los métodos utilizados. En su obra Teoría de la redondez de la Tierra, Wang Zhenyi refutó la antigua creencia de una Tierra plana con un cielo redondo, aplicando términos astronómicos y geográficos para defender la idea de una Tierra esférica y demostrar las posiciones espaciales relativas. Aunque no escribió un libro específico sobre medicina, las contribuciones de Wang Zhenyi en este campo son evidentes en los prefacios que escribió para la obra médica de su padre, así como en su conocimiento práctico de la medicina. Hizo énfasis en la precisión diagnóstica, la medicina preventiva y la estrategia de tratamiento personalizada.
Las experiencias de viaje y la investigación académica de Wang Zhenji influenciaron también profundamente su poesía. Dejó 13 volúmenes de Qi, poesía, prosa, prefacio y postdatas escritos para otra obra. El erudito famoso de la dinastía Qin, Yuan Mei, comentó sobre su poesía diciendo que tenía el sabor de una gran pluma, no el de una poeta. La poesía de Zhenji se caracterizaba por su simplicidad, sin el uso de palabras muy difíciles, una característica que en su época se asociaba comúnmente con las mujeres. Sus versos reflejaban tanto su comprensión de los clásicos y la historia de las experiencias adquiridas durante sus viajes, plasmando paisajes y la vida de los plebeyos con quienes se cruzó. Os voy a leer algunos ejemplos para que nos hagamos una idea de su poesía. Tenemos un poema que se llama Transitando el Paso Tong, y estos son algunos de los versos. Tan importante es la puerta, ocupando la garganta de la montaña, mirando hacia abajo desde el cielo, el sol ve fluir el río amarillo. Obviamente en español no rima, pero en chino sí. Luego tenemos también, por ejemplo, escalando la montaña Tai. Las nubes cubren las colinas, el sol baña el mar. En su poesía también retrató la difícil vida de los plebeyos, especialmente la de las mujeres trabajadoras, en poemas como Mujer trabajadora de gusanos de seda y Lavando ropa. Además, reflejó la corrupción y el contraste entre rico y pobre en versos como los de un poema de 8 versos. Os leo este pequeño extracto. La aldea está vacía del humo de la cocina. Las familias ricas dejan que los granos almacenados se descompongan. En el ajenjo yacían cuerpos lastimosos y hambrientos. Los funcionarios codiciosos aún impulsan los impuestos agrícolas. La poesía de Wang Zhenji es ampliamente reconocida por su sencillez, su franqueza y profundidad emocional. Sus versos a menudo reflejan realidades sociales, iluminando las condiciones y sentimientos de su época. Utilizó la poesía como un medio para expresar sus reflexiones sobre diversos temas, como la condición de la mujer en la sociedad, el valor de la educación y su pasión por la investigación científica. Su obra destaca por la combinación de formas literarias tradicionales con ideas progresistas, convirtiéndola en una voz única en la literatura en la dinastía Qin. Aunque su legado poético se conserva solo parcialmente, sigue siendo un testimonio de su intelecto, empatía y espíritu pionero como erudita en una era dominada por hombres. En el segundo año de la era Xiaxin, en 1797, Wang Zhenji sufrió una recaída de malaria y enfermó gravemente. Durante su enfermedad, ella y su esposo Chan Chuan revisaron su escrito, destruyendo una gran parte de ello y conservando solo entre el 20 y 30% de su obra. Antes de morir, confió los manuscritos restantes a su esposo con la instrucción de entregárselo a Madame Kuai, expresando su deseo de ser recordada tras su muerte. Sin embargo, su esposo, Chan Chuan, falleció inesperadamente unos años después. Al no tener hijos, Wang confió su escrito a un amigo cercano. Wang falleció en 1797 a los 29 años y la causa exacta de su muerte sigue siendo desconocida. Consciente de su inminente fallecimiento, entregó su obra y manuscrito a su amiga íntima Madame Kuai, quien más tarde lo cedió a su sobrino Xian Qiji, un destacado erudito de la dinastía Qin. Qiji recopiló los escritos en Shu Suan Xiakun, Principios simples de cálculo, y la describió como la erudita número 1 después de Bang Zhao.
Durante la dinastía Qin, el acceso de las mujeres a la educación era sumamente difícil, especialmente en campos como la astronomía, las matemáticas y la medicina, disciplinas consideradas especializadas y poco comunes. Las científicas como Wang Zhenji eran excepcionalmente raras en la sociedad feudal. Y como decía antes, Qi Yi la comparó con Ban Zhao, que era una prominente erudita de la antigua China, elogiando de esta manera sus logros intelectuales. Wang Zhenji no solo sobresalía en las ciencias naturales, sino que también era una persona progresista, dedicada al aprendizaje continuo y a la defensa de la educación femenina. Expresó su insatisfacción con las restricciones sociales que negaban a las mujeres el acceso igualitario a la educación y a menudo protestaba contra las normas que las relegaban en el ámbito académico. Los viajes con su padre ampliaron su horizonte y despertaron su curiosidad intelectual, llevándolo a creer que la búsqueda del conocimiento no tiene límite y cada momento es valioso. A pesar de su notable talento, su trabajo científico fue frecuentemente menospreciado o malinterpretado por sus contemporáneos, incluidos algunos miembros de su familia, quienes se burlaban de sus actividades. La mayoría de los escritos científicos se han perdido y solo se conservan algunas de sus obras de divulgación. Wang Zhenji fue reconocida como una erudita integral, destacando en literatura, historia, poesía y astronomía, siendo mayormente autodidacta. Estudiosos posteriores elogiaron su talento versátil, su competencia tanto en literatura como en artes marciales y su vasto conocimiento de los métodos científicos, tanto chinos como occidentales. Además, Wang creía firmemente en la igualdad de género y en las mismas oportunidades para hombres y mujeres, y lo dejó por escrito en varios poemas. Ella consideraba que los valores feudales eran inapropiados, y aquí pongo palabras textuales, cuando se hablaba de aprendizaje y ciencia no se pensaba en las mujeres, y también afirmaba que las mujeres solo debían cocinar y coser y no debían preocuparse por escribir artículos, estudiar historia y componer poesía o hacer caligrafía. En su opinión, tanto hombres como mujeres comparten la misma razón para estudiar. En 1994, el Grupo de Trabajo para la Nomenclatura de Sistemas Planetarios de la Unión Astronómica Internacional aprobó el nombre de un cráter en Venus, Wang Zhenji, en su honor. Espero que os haya gustado este pequeñito homenaje a una mujer olvidada. Y nada, como siempre, os dejo escuchando ahora una canción. Esta se llama Chronicles of the Hundred Flowers Grave. Y nos volvemos a escuchar el próximo miércoles a las 8 de la tarde en Candil Radio y una hora más tarde en YouTube, Spotify e iVoox. Que tengáis buena semana. Chao, chao.